Gracia Costa y Valery Villalba. Aquí empezamos, amigos. Les contamos que las autoridades panameñas elevaron a 40 el número de fallecidos tras el accidente de un bus que transportaba migrantes. La Cancillería ecuatoriana ha confirmado que hay 7 compatriotas heridos, pero la organización 1-800 Migrantes sostiene que hay 4 ecuatorianos muertos, entre ellos un niño de 10 años. Belén Merizalde tiene todos los detalles. Se fue mi hija la Blanca, mi yerno, mis 3 nietas y mi hijo el Gustavo, Franklin y René se fueron. Ellos son parte de los 11 miembros de una misma familia que viajaban en el bus que se accidentó la madrugada del miércoles en el distrito de Hualca, provincia de Chiriquí, en Panamá. Hace 15 días salieron desde Quito con la ilusión de llegar a Estados Unidos, atravesando la selva del Darién, pero no lo consiguieron. Y ahí dicen que ayer ha habido ese accidente y ahí me dicen que mi hija ha fallecido, mi hija y mi nietito, y no la encuentran a mi yerno. Que por favor nos ayuden con la información, qué es lo que pasa, porque igual aquí estamos en agonía y en angustia de no saber nada. En el bus viajaban 69 personas, de ellas 21 son ecuatorianas. Las autoridades panameñas confirmaron este jueves que 40 murieron, pero no especificaron sus nacionalidades. Mientras tanto, la única información que ha emitido el gobierno ecuatoriano es este comunicado publicado la noche del miércoles, en donde se señala que hay 7 heridos. No obstante, desde la organización 1-800 Migrantes han logrado tener mayor detalle de las víctimas tras comunicarse directamente con sus familiares. 4 están con vida, hay 15 personas que no sabemos su condición. Sin embargo, de esas 15, el gobierno ecuatoriano ha dicho que hay 7 que están en distintos centros de salud siendo atendidos, y luego hay estos 4 fallecidos. Murillo explica que usualmente la mayor cantidad de migrantes proviene de las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo, pero en esta ocasión las familias que viajaban son de Pichincha, Tungurahua, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas. Hay personas que están en una condición extrema. Muchos de ellos, por ejemplo, salieron escapando de la violencia. Mi prima fue diciendo que el sueño de ella era de comprarse una máquina y una volqueta y comprarle un pedazo de terreno a mi tía para que ella no pagara arriendo. Desde hace 3 años, la selva del Darién se ha convertido en una nueva ruta para los ecuatorianos que anhelan llegar a Estados Unidos. Murillo asegura que este trayecto es aún más peligroso. Porque por lo general en Centroamérica, de la experiencia que nosotros tenemos, les cobran entre $15,000 mínimo o más, pero les llevan en un vuelo hasta Centroamérica y evitan la selva del Darién. Los que cruzan la selva del Darién son los que no tienen coyoteros y los que no tienen el dinero completo para hacer el viaje irregular con un coyotero. Según cifras de 1-800 Migrantes, en el 2022 al menos 25,000 ecuatorianos habrían cruzado el Darién, mientras que en 2021 la cifra fue de 3,000. En otro tema, el Pleno de la Asamblea posesionó al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Tras el acto habló de sus prioridades. Karen Aaron nos informa desde la Asamblea Nacional. Hola Karen, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, esta mañana finalmente la Asamblea Nacional posesionó al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, luego que fue designado y seleccionado de una terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se dirigió ante los presentes y también lo acompañó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, así como los jueces y conjueces de esta entidad. Más tarde ofreció una rueda de prensa y habló de cuáles serían sus prioridades en el Consejo. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Acompañado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y en medio de aplausos de jueces y conjueces, llegó al Pleno de la Asamblea Nacional Wilman Terán, pues este jueves fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura. Jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de su cargo como vocal principal que presidirá el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Sí, juro. Con las actas firmadas y ya en funciones, vinieron los pedidos. Que se refuerce, si cabe el término, la institucionalidad a todo nivel. Y parte de esa institucionalidad y fundamental es la justicia ecuatoriana. Tan medida menos en algunos casos, incluida intromisión
de este Poder Judicial, incluso en el Poder Legislativo. Una vez que cumplió el acto en la asamblea, Terán acudió al edificio del Consejo de la Judicatura. Fue recibido por los directores de cada departamento y subió a su despacho. En rueda de prensa habló sobre sus prioridades. Es obviamente la evaluación. La evaluación es una dinámica permanente y constante. Eso nos ayuda a afinar las tuercas de gestión. Imagínate que habrá que reformar posiblemente, no sé, la Constitución, tal vez hay que reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. Álvaro Román, quien presidió la Judicatura durante 24 días por decisión de la Corte Constitucional, dijo que en este tiempo identificó debilidades. La falta de presupuesto para dar mantenimiento a las instituciones, a las infraestructuras, y otra cuestión, por ejemplo, lo que yo encuentro es de que tenemos que reformular ciertos procesos en cuanto a la distribución de carga laboral. Román entregó en manos del nuevo presidente un informe de cómo deja la Judicatura. En su intervención, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura ratificó que esta es la primera vez que un juez de la Corte Nacional de Justicia preside este organismo. Es la información a esta hora. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde. Igualmente para ti, Karen, buenas tardes y gracias por la información. Y este jueves, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple agenda de actividades en la provincia de Los Ríos. Su jornada inició por la mañana en el Cantón Valencia, donde hizo la entrega de un complejo habitacional con 100 viviendas para familias del cantón. Posteriormente se trasladó al Cantón Quevedo, donde participó de la inauguración de la unidad educativa Nicolás Infante Díaz. Además, también en Quevedo, anunció la entrega de financiamiento por un monto de $24 millones por parte del Banco de Desarrollo a favor de obras en los 13 cantones de la provincia. Y este año vamos a construir y repotenciar 18 unidades educativas durante el año 22. Necesitamos más maestros porque las aulas están saturadas. Vamos a contratar entre el año 23 y 24 5.400 nuevos maestros. He aprobado que la ministra contrate a 5.000 psicólogos para todos los estudiantes del Ecuador. La noche de este miércoles, el presidente Lasso participó en un operativo de seguridad realizado en la entrada de la 8 en Guayaquil. Carlos Acoto nos cuenta que este sector es parte del distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos de la ciudad. De lado y lado. Estuvo acompañado por el nuevo gobernador de la provincia, Francesco Tabaqui, y el comandante de la policía de la zona 8, Edwin Noguera. El presidente de la República, Guillermo Lasso, quiso participar también del operativo que emprendieron policías y militares en la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Venimos a constatar en territorio cuál es el pensamiento de los ciudadanos que viven en esta zona de Guayaquil, muy populosa, que es la entrada 8, el Tarqui Popular, camino a Montesinaí. Y claro, nos preocupa las inquietudes que nos trasladan. Este sector pertenece al distrito Nueva Prosperina, donde delitos como asaltos, extorsión y asesinatos se multiplican al menos por 3 en relación a otros sectores de Guayaquil, ciudad que junto a Durán y San Borondón conforman la zona 8, una de las más violentas del país. Estamos trabajando, que no estamos actuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio y con el nuevo gobernador Francesco Tabaqui para poder definir cuáles son los operativos claves para poder mejorar la seguridad. Que no será el último recorrido, aseguró el presidente, que dijo, encabeza una cruzada por la seguridad. Igualmente, mucho gusto. Y la Judicatura investiga de oficio el proceso con el que alias Junior accedió a la prelibertad. Un informe del Servicio de Atención a Privados de Libertad fue clave para que el segundo al mando de los choneros salga de prisión. Carlos Acoto nos cuenta que el organismo de gobierno dio fe de la rehabilitación de alias Junior. Pese a los pronunciamientos que en reiteradas ocasiones se hicieron desde el gobierno, no hubo ningún pedido de revisión o apelación a su cambio de régimen. Así lo reveló la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, respondiendo a los señalamientos que desde el Ejecutivo se han hecho y que no son nuevos, sobre la responsabilidad de la función judicial en casos como la liberación de alias JR. Hoy el procedimiento por el que a finales de 2022 accedió a la prelibertad está bajo investigación. Y se reconoce que si bien el juez Jorge Aldaz ordenó el cambio de régimen en favor del segundo al mando de los choneros, hubo un elemento clave,
Un informe del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que fue la llave con la que se abrió la puerta. En casi 300 páginas el SNAI da cuentas del proceso de rehabilitación que había cumplido con honores el segundo al mando de los choneros. Y entre otras cosas consta que el PPL se muestra reflexivo ante el delito por el cual fue acusado, asume las consecuencias de sus acciones y espera poder recuperar el tiempo perdido con su familia. Tiene como meta a futuro avanzar en su desarrollo personal mediante el trabajo que dignifica como persona. se analiza también su paso por las diferentes actividades de rehabilitación. Ha participado en talleres de psicología, actividades de salud mental y actividades de interacción social. Al recuperar la libertad, el PPL tendrá un lugar donde residir y laborar. También estará junto a su familia, quien lo apoyará en el proceso de reinserción a la sociedad. Y desde el departamento jurídico se señala: durante el cumplimiento de la pena, la persona privada de libertad Junior Alexander Roldán Paredes no ha cometido faltas graves o gravísimas y a la vez no registra ninguna sanción administrativa, por lo que el equipo técnico emite el informe favorable para la concesión de la fase de prelibertad. Durante la audiencia de prelibertad, la representante del SNAI intervino para decir que el informe da cuentas de que se cumple con todos los requisitos y que no había nada más que decir. Fiscalía puso reparos, pero no fue suficiente. Hemos solicitado un pronunciamiento de parte del director del SNAI. Su departamento de prensa ha respondido que por lo pronto no están atendiendo a medios de comunicación. Y el ministro de Transporte, Darío Herrera, reconoció el mal estado de las vías del país y aseguró que esto se debe a la falta de mantenimiento de los últimos 8 años. Dayana Monroy ya está con nosotros y nos tiene los detalles. Dayana, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Así es, llegó la respuesta del ministro de Transporte al deterioro de casi la mitad de las carreteras del país. Según Darío Herrera, no todos los 1.800 kilómetros de vías previamente identificadas por el Ministerio de Transportes están en pésimo estado. Él asegura que solo son tramos de estas carreteras. A su vez, prometió que se va a mejorar las vías en al menos un 30%, pero durante lo que queda del gobierno de Guillermo Lasso, es decir, en los próximos 2 años. Veamos. Una realidad que no se puede ocultar, pues nos recibe al salir o llegar a casi todas las provincias del país. Deslizamientos, obras inconclusas, caos, riesgo. El ministro de Transporte no reconoce la responsabilidad total sobre el estado de las vías, pues dice que las carreteras están así por falta de mantenimiento, pero no solo de este gobierno. El resultado de 7 a 10 años de cero mantenimiento en la red vial estatal. Hoy nos toca reconstruir y nos cuesta no $5, sino $25 si hubiéramos invertido ese dólar hace 7 o 5 años atrás. Asegura que sí se han invertido recursos. Invertimos $19 millones. Se supone que hay un desembolso de 800 que se ofreció el año pasado. El presupuesto el año pasado tuvo un techo de 362, Milton. Lo cierto es que son 37 carreteras de 12 provincias del país las que se encuentran en pésimo estado, calificadas como carreteras donde hay que circular con precaución por el Ministerio de Transporte. A este 18% de las vías hay que sumarle un 27% más que están en situación regular, es decir, de los 10.000 kilómetros de vías del país, 4.700 kilómetros no están en buen estado. Estamos hablando de tramos de vía que tienen sectores con daños. No necesariamente son 1.800 kilómetros que están destruidos. El ministro además negó la entrega de proyectos a dedo en Lago Agrio. Y nosotros acogimos las observaciones del CERCOP de una contratación que tenía problemas y dijimos, aquí no nos vamos a meter. Se hizo régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, resultó en 1.8 millones menos en costo. También dijo que el puente de La Manal a Tacunga será finalizado en marzo. Y aunque se ofreció a entregarlo en diciembre, no quiere llamarlo un retraso. No es necesariamente un retraso. A ver, estas obras, Milton, son dinámicas, ¿no? Tú entras con unos estudios, cuando llegas al sitio, las situaciones cambian. Finalmente, el ministro hizo una promesa. Aseguró que espera reducir ese 18% de vías que están en pésimo estado a solo un 10% y subir el porcentaje de vías que se encuentran en buen estado de 13% al 31%, pero todo esto en los próximos 2 años.
La vía Esmeraldas-Quinindé, Alausí, Huigra, El Triunfo, Bahía Tosagua, Portoviejo, Santana, Montecristi, La Cadena, La Guaranda, Balsapamba, Chillanes, Bucay, Cuenca, Molleturo, Cuenca, Girón, Cuenca, Limón, Cuenca, Guarumales, Chillanes, Bucay y Méndez, Morona en Morona, Santiago. Son solo algunas de las vías que se encuentran en mal estado, pues en total son tramos de 37 vías a nivel nacional. Aquí... Seguimos con más de 24 horas. Para hoy estaba prevista la primera reunión de los equipos de transición de la alcaldía de Guayaquil, designados por la alcaldesa saliente Cintia Viteri y el alcalde electo Aquiles Álvarez. El encuentro se desarrolla en las instalaciones municipales, donde también está Luisa María Heredia. Hola Luisa María, cuéntanos toda la información. Adelante. ¿Qué tal, Valerie? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así, en efecto, para las 12:30 estaba prevista esta reunión de los equipos de transición de la alcaldía de Guayaquil, que se desarrolló precisamente aquí, en las instalaciones del municipio del puerto principal, concretamente en la sala contigua al despacho de la alcaldesa saliente Cintia Viteri. Hace pocos minutos culminó ya el encuentro. Fue a puerta cerrada, no hubo acceso para los medios de comunicación, sino solo hasta el final, cuando ya pudimos recoger algunas impresiones sobre este primer encuentro, cuyo objetivo era establecer una metodología de trabajo en conjunto para que sea una transición fluida, que es lo que se ha solicitado. Escuchemos parte de lo que dijo Pablo Pita, que es el líder del equipo designado por el alcalde electo, Aquiles Álvarez, y también el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez. La reunión de inicio, efectivamente, el comité electo por el alcalde se presentó hoy y finalmente pues hemos acordado una agenda de trabajo y unos puntos a levantar en cuanto a información para poder tener el diagnóstico completo del municipio al día de hoy. La información debe ser la información es pública, la información debe ser completa, la información debe ser toda, y eso es lo que hemos conversado el día de hoy, incluso para que ya el nuevo equipo del alcalde entrante se reúna con nuestros equipos en funciones para que eso se dé en estos próximos 3 meses, que se entregue absolutamente toda la información, como siempre, en beneficio de los guayaquileños, en beneficio de la ciudad. Esta es una transición además histórica que tiene que vivirse a la altura de lo que Guayaquil merece. Estas declaraciones precisamente en torno a lo dicho esta semana por el alcalde electo Aquiles Álvarez sobre la necesidad de que este proceso de transición sea eficiente, técnico y sobre todo transparente. Incluso se habló de la presencia de la Contraloría General del Estado como vedor de toda esta etapa de transición. Serán 3 meses en los que esta clase de encuentros serán continuos. Es la información que puedo darles a esta hora desde acá, desde los exteriores del municipio de Guayaquil, la plaza de la Administración. Continúas tú, María Gracia, en estudio con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por esta importante información. Y en otro tema, 23 miembros de las organizaciones delictivas de los Lobos y Tiguerones vinculados con varios delitos fueron detenidos esta madrugada. Paul Coello, desde la Comandancia de Policía, nos cuenta más detalles. Paul, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Así es, hace pocos minutos aquí en la Comandancia de la Policía, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante Fausto Salinas dieron a conocer los resultados de los operativos que se ejecutaron esta madrugada en las provincias de Loja y Esmeraldas, con las capturas de 23 ciudadanos miembros de las organizaciones delictivas de los Tiguerones y los Lobos, vinculados a varios delitos como extorsiones, sicariato y atentados que se registraron especialmente en la provincia del Guayas en el mes de noviembre. El ministro del Interior aquí se refirió a que las bandas criminales están captando la atención de los menores de edad para cometer estos delitos e hizo un llamado al sistema de justicia porque muchos de estos ciudadanos han sido recapturados 7 y 8 veces y salen nuevamente a delinquir. Esto es lo que manifestó Juan Zapata. Escuchemos. Sí preocupa el hecho de que son muchas recapturas, es decir, personas son reincidentes 7, 9, 10, 12 veces, que la policía genera esfuerzos, no solamente de, miren, tenemos cuántos policías que pierden su vida, esfuerzos logísticos, económicos, al Estado le cuesta el hacer estos seguimientos, meses de investigación, para que muchas veces en decisiones de 10, 15, 20 minutos, pues
nos boten el trabajo de tantos meses. Eso es indignante. Entre las evidencias, según el comandante de la policía, se logró decomisar varias armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización que iban a ser comercializadas en estas provincias. Los detenidos también están involucrados en el asesinato del policía de Esmeraldas y también de un policía en Perú. Y en Loja hay 7 detenidos ciudadanos que tenían antecedentes por tráfico de armas, sicariato, robos, tráfico de drogas, asesinatos y extorsión, vacunadores. Entre ellos se detuvo a un cabecilla, John T. alias Tatao, que lideraba estas extorsiones a los ciudadanos. Así es, los resultados del día de hoy forman parte de las investigaciones que ha ejecutado la Policía Nacional durante 6 meses. Manifestaron también que están tras la pista de otros miembros de estas organizaciones. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, gracias por tu información. Y esta mañana se realizó el sepelio del sargento de policía Freddy Bonilla, asesinado en Esmeraldas el pasado lunes. Por este crimen hay 3 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad, con antecedentes. Joana Ramos nos tiene los detalles. Así, en los hombros de sus compañeros, el cuerpo del sargento de policía Freddy Bonilla abandonó la capilla ardiente que se alzó en su honor. Antes del mediodía, Bonilla fue sepultado en su natal Esmeraldas. El pasado lunes, cuando Bonilla salió de su casa, fue interceptado por 5 delincuentes, 2 de ellos niños de 11 y 13 años. Tras varios allanamientos, 2 menores de edad y un adulto ya fueron capturados. Las informaciones que teníamos, pues se pasó a una unidad especial y esta, a su vez, ya realizó todas las operaciones básicas de inteligencia y se pudo dar con la aprehensión de los responsables. Alias Boquita, de 11 años, sería el que disparó primero a Bonilla. El otro menor, de 13 años, disparó después. En el lugar se hallaron 14 indicios balísticos. En lo que va del año, 497 menores de edad han sido detenidos por la policía. 497. Por lo tanto, es hora que diferenciemos las sanciones que tiene que tener un menor de edad que está ligado a sicariato, a crimen organizado, al narcotráfico. El otro detenido, de 24 años, es quien presuntamente lidera la banda criminal que opera en este sector de la provincia de Esmeraldas. Los 2 menores de edad sospechosos de asesinar al sargento de policía ya habrían participado en otros delitos como robo, microtráfico y homicidios. Los menores de edad fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades. Los 2 adolescentes hoy están en el centro de adolescentes infractores de Esmeraldas, lugares que son hasta cierto punto inclusive vulnerables. Personas de esta alta peligrosidad, porque si bien es cierto tienen 15 años, pero tienen ya usuarios de muchos años de experiencia, y eso ha ocurrido a lo largo y ancho del país. La policía baraja 2 hipótesis sobre el asesinato, el robo y la muerte por encargo. En rueda de prensa, la policía informó además la desarticulación de varias bandas delictivas que operaban en Esmeraldas, Guayaquil y Loja. Cerca de 5.000 policías y más de 1.000 agentes de tránsito estarán a cargo de la seguridad en la provincia del Guayas durante el feriado de Carnaval. El contacto a esta hora es con Joana Ramos, quien está en el centro de Guayaquil. Joana, muy buenas tardes. Adelante con la información, por favor. La provincia del Guayas se alista también para este feriado de Carnaval. Son 4 días que inician este sábado. Sin embargo, el feriado para las autoridades por los controles inician este viernes a las 6 de la mañana aquí en la provincia del Guayas. Esto se definió en la rueda de prensa, o se anunció en la rueda de prensa que dieron hace pocos minutos las autoridades provinciales. Aquí se confirmó entonces que al menos 7.000 policías y más de 1.000 agentes de tránsito se encargarán de la seguridad. Escuchemos lo que se dijo. Control que vamos a tener en los ingresos al cantón, vamos a tener pues el personal en los terminales terrestres, en el aeropuerto, en el malecón y en las principales vías y en las festividades que va a realizar el municipio pues en el malecón de la ciudad. Eso va a ser el día sábado, domingo y lunes, que van a haber desfiles también. Se espera también que al menos 100.000 vehículos salgan por los diferentes peajes de la provincia del Guayas. Se confirmó también que los hospitales atenderán durante estos 4 días de feriado y se dará seguimiento a todas las actividades programadas por Carnaval durante este feriado en la ciudad de Guayaquil.
Perfecto, y Quito se prepara también para celebrar el feriado de Carnaval. Juan Miguel Rodríguez se trasladó hasta el Museo del Agua para contarnos las actividades que se han preparado desde el Cabildo. Adelante, Juan Miguel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son alrededor de 95 las actividades que ha preparado el municipio de Quito para este feriado largo de Carnaval. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Yacu Museo del Agua porque esto va a ser uno de los lugares donde van a haber varias actividades. Y aprovecho para contarles que hay promociones. Paola Román es la vocera para que nos cuente un poquito más sobre estas promociones. Hola, sí, les invitamos a que este carnaval vengan a los museos de la Fundación Museos de la Ciudad de Quito, que va a estar con promociones en su entrada. Por 2 adultos vamos a tener el precio de $7 y cada 3 niños van a pagar $5. ¿Qué va a poder encontrar la ciudadanía acá en este museo? Bueno, en el Yacu vamos a tener 4 días de carnavaleando en Yacu. Distintas actividades culturales y activaciones se van a dar durante los 4 días de este feriado de carnaval. Pero en particular tenemos una hermosa obra de teatro dirigida para niños que se llama Guaguitas, que nos va a estar acompañando el domingo 19 en 2 funciones, una a las 12:30 y la otra a las 14:30. ¿Y como esta, qué otras actividades han preparado a lo largo y ancho de Quito? Bueno, Quito tiene varias actividades que dieron ya inicio, pero durante este fin de semana vamos a tener distintos carnavales en los distintos barrios de la ciudad. Por ejemplo, mañana tenemos el gran desfile en Quitumbe. El día 19 en el norte de Quito se da el carnaval de Bellavista. Vamos a tener el carnaval de Amaguaña, que ya es tradicional y nacionalmente conocido, durante los 4 días con distintas actividades. Pero el día sábado vamos a tener la actividad de Amaguaña principal con el desfile del corso, ¿no? Y también vamos a tener otras actividades en cada uno de los barrios de Quito. Pero para más información, ustedes pueden ir a visitar la página de Quito Cultura, donde está toda la agenda detallada. Perfecto, y justamente son $100.000 los que ha invertido la Alcaldía de Quito para estos carnavales acá en la capital, en las 33 parroquias rurales que tiene Quito y en las 9 administraciones zonales. Y como ya lo decían, si usted quiere ver toda la agenda, entra a quitocultura.com. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Continuamos. El Consejo Nacional Electoral aprobó un informe de verificación de firmas para una consulta popular antiminera en el Chocó Andino. El colectivo podría continuar con el proceso en el Distrito Metropolitano de Quito. Volvería a las urnas probablemente en 60 días. María Gracia Acosta nos cuenta los riesgos para la zona. Por unanimidad, el Pleno del CNE aprobó este miércoles el informe de firmas del colectivo Quito Sin Minería, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral reconociera formularios que habían sido invalidados por el Consejo. Cumple con los requisitos de legitimidad democrática, toda vez que cuenta con el respaldo de las firmas. Mi voto es a favor de determinar el cumplimiento del requisito. Con esto explica el abogado ambientalista Harold Burbano qué procedimiento sigue. Recolección final logística por parte de las personas de la zona y ya dar el día para poder realizarse estos comicios. Inicialmente en el año 2021 el primer pedido de consulta fue también negado por la Corte Constitucional. Ahora, una vez que se cumpla lo siguiente, los tiempos estarían dados. Podríamos volver a las urnas en Quito entre 45 y 60 días. Sin embargo, lo que cuestionan varias voces es lo que podría pasar con esta zona del noroccidente de Pichincha. Un símil con Buenos Aires. La presidenta de la Cámara de Minería lo explica. Es una iniciativa que no va a solucionar los temas de fondo que existen en el Chocó Andino. Es una zona muy rica, sin duda alguna, es una zona que perfectamente podría tener una minería responsable, bien hecha. Sin embargo, en esa zona hay actividades ilegales y también hay el colapso de un colector de aguas servidas río arriba. De ganar el sí, por ejemplo, en la consulta, el Estado debe promover estas actividades que la comunidad ha decidido emprender. Y además, María Eulalia Silva recuerda los resultados de la consulta que perdió el presidente Lasso con respecto a la actividad en determinadas zonas. Los resultados de la consulta popular del día 5, de alguna manera
recogen ese clamor popular también de que no sigue existiendo más restricciones. Donde hay minerales siempre habrá el riesgo de que exista minería, y si no puede hacerlo la legal, responsable y que cumple leyes, lo harán los ilegales.